Como ya decía, vamos a hablar de comunicación y vamos a hablar con Laura Ranz, que siempre nos guía, que siempre nos da esos consejos útiles. Consejos totales. Pues sí, totalmente. Tenemos que empeñarnos para poder comunicarnos bien con la gente, porque parece fácil, pero a lo mejor no lo es. Para ti a lo mejor sí. Bueno, no todos nos tenemos que entrenar, no es tan importante comunicar a veces, emitir, sino como escuchar. Siempre vamos a cursos para saber hablar, Ivana, saber comunicarte. Es tan importante la escucha como lo que dices. Pues yo creo que es más importante a veces, como ya tú dices, escuchar, saber escuchar bien para luego podernos comunicar bien. ¿Qué es la escucha activa? Porque quiero empezar por aquí, ¿no? Explícanos. Bueno, pues la escucha activa es la manera de establecer una comunicación para saber realmente lo que quiere el otro y poder llegar al sitio que queremos. A veces vas a hablar algo con alguien y no sabes cómo, has tenido la conversación y dices, pero bueno, si no he acabado hablando de lo que querías, esto no es lo que yo quería hacer. Y hay que saber percibir al otro para quedarte con la sensación de que has hablado y te has entendido con él. Fíjate que yo tengo un ejemplo para entenderlo aún mejor y luego nos vas explicando y vamos profundizando este concepto. Vamos a ver este mini vídeo que hemos preparado y luego volvemos aquí a plató. ¡Hombre! ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te va? Bueno, bien, no me puedo quejar. ¿Y tú qué tal? Bueno, pues tampoco me puedo quejar. ¿Te acuerdas de aquella empresa que abrí? Sí. Bueno, pues me fue tan bien que ahora he abierto otra en Tokio, en Nueva York. Y bueno, pues ahora estamos cotizando en bolsa que nos va fenomenal, ya ves, con la crisis. Qué suerte. Me casé con Lucía, ¿te acuerdas de aquella rubia que andábamos todos detrás? Pues sí. Tuve 2 niños, los dos, bueno, superdotados. Y bueno, ahora te voy a dejar porque tengo una reunión súper importante. Vale. Bueno, Luisito. Hasta otra. Que te vaya bien. Se ha tenido que ir, ha vomitado allí todas las palabras, el pobre estaba allí escuchando, intentando entender. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, que has preguntado con educación cómo estás, así de una pregunta retórica, ¿cómo estás? Y van y te lo cuentan, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre? O todo lo contrario, ¿no? Que lo hablábamos antes, que quieres contarle a alguien algo tuyo y no puedes porque a él siempre le ha ocurrido algo más importante y mejor. Oye, que me ha pasado esto en el coche, eso no es nada. Y a mí esto y esto y esto, y de, bueno, por favor. Y empieza una lucha, ¿no? Empieza una lucha ahí. A mí me ha pasado más que tú, a ti no te ha pasado nada, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues lo que queríamos hoy, ¿no? Y si podemos también un poquito el próximo día, es dar unas pequeñas claves para una comunicación, bueno, pues de escucha activa y una comunicación eficaz, que nos entendamos bien. O sea, que a veces has hablado con alguien, pero no significa que la hayas entendido, significa que has pasado un ratito compartiendo 2 monólogos, pero eso no significa que haya habido intercambio. Eso sí, es una pena, hay que saber también moderar las conversaciones y entenderse bien. Vamos a ver esta primera imagen para empezar a desglosar este tema y a ver si tú nos puedes ayudar. Si hemos puesto en esta imagen unas pequeñas pautas, hablamos de la escucha activa, tiene que ser sensible o intuitiva, tenemos que ir un poco con las emociones, saber captar lo que siente el otro, porque por un lado está el lenguaje verbal, lo que manifestamos, y otro es el lenguaje corporal, ¿no? Que todos sabemos, todo lo que manifiestas pues con la postura que tienes, con el tono de voz, con los verbos que utilizas, con todo este lenguaje corporal, dice muchas veces muchísimo más que lo que estás diciendo, ¿no? Que el lenguaje verbal. Qué interesante esto, Laura. Entonces hay que saber captar el lenguaje corporal. Sí. ¿No? Cuando ves a alguien nervioso mal y dices, ¿pero estás bien? Sí, estoy muy bien, estoy estupendamente. Pero le ves allí tenso y entonces entiendes que realmente no es así, te está mintiendo. Claro, hay que aprender a percibir con todos los sentidos, no solo con el de la comunicación, ¿no? Por eso tiene que ser intuitivo, también saber cómo está la persona. Ahí os pongo en cuenta, ahí os pongo ser consciente de lo que uno busca también del otro. Si quieres entenderte con él, si quieres tratar una cuestión concreta, si quieres dirigir hacia un objetivo la conversación, también saber a lo que vas, no hablar por hablar, porque a veces vas dando vueltas y no te iba a ningún lado, acabas peor. Entonces, bueno. Bueno, allí también hay que saber liderar la conversación. Si hay que saber, si hay que llegar a un objetivo, si quieres sacar alguna información, también sabes que tienes que saberlo hacer, ¿no? Claro, hay que saber hacer además también las preguntas buenas y pertinentes para que la persona esté a gusto. No es lo mismo pues un interrogatorio donde quieres sacar algo a cuando quieres hacer preguntas más abiertas para conocer lo que quiere otra persona. Pues es distinto preguntar, por ejemplo, bueno, el por qué hay que evitarlo. ¿Por qué has hecho esto? Hay que evitarlo. El por qué ¿Tachamos el por qué? Tachamos el por qué todos. El por qué genera, bueno, pues como una culpa. ¿Y por qué has hecho esto? Bueno, yo no lo he hecho, esto ha surgido así. Esto, o sea, el por qué está generando ahí una inquietud. Es mejor decir de qué manera creías que esto se iba a resolver, para qué, cómo lo podemos mejorar, cómo es que ha surgido, el cómo, el para qué, son preguntas más abiertas, ¿no? Y la persona permite explayarse y a ti te da más información.
Claro, pues tachamos el porqué. Tachamos el porqué. Y continuamos para evitar equivocarnos también al hacer las preguntas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de empezar la sección que también se deberían de evitar las preguntas cerradas. Sí, ¿no? sí, que ya diriges a la persona hacia una respuesta, ¿no? Es como que ya tienes una idea preconcebida y ya solo quieres que te diga sí o no. Y entonces no tienes esa posibilidad de retroalimentación ni de hablar. Entonces, pues la evitas y al final vas tú con tu discurso, con tu idea en la cabeza, crees que has hablado con alguien, que has captado tus ideas y en el fondo no lo has hablado, has seguido con tu, ¿no? Has arrasado ahí. Entonces, sí, ha hecho un interrogatorio y ya está, ¿no? Y ya si está. no, si no, ya está. Y nos vamos a casa. ¿Podemos seguir con la otra imagen? Sí, claro. ¿Sí? Seguimos con la siguiente imagen y seguimos hablando de este tema, seguimos hablando también de lenguaje corporal, verbal, porque ¿cuántos tipos de lenguajes existen? Bueno, claro, las personas comunicamos pues de muchas maneras, ¿no? O sea, sobre todo corporalmente las emociones, ¿no? Pues desde el enfado al amor, a todo. Y luego, sobre todo, y el castellano es muy rico, el lenguaje verbal y está lleno de matices. Y hay que saber muy bien las palabras cuando lo utilizamos y no manejar un vocabulario de 50 palabras, ser un poco más amplio, porque eso significa que estás también respetando a la otra persona y que estás respetando el entenderte y esa comunicación, ¿no? También es muy importante que os pongo, no sé, ¿qué te parecen los silencios? Los silencios, esos son muy interesantes porque efectivamente hay silencios incómodos, silencios constructivos y no sé si existen muchos más tipos de silencios. Claro, hay personas que manejan muy bien el silencio, hay personas que no lo soportan, que se ponen nerviosísimas y que, pues, por ejemplo, en una entrevista de trabajo o en una discusión, ¿no? Una de las dos partes no se vuelve a poner en contacto o no dice nada. Pues el que es más emocional a lo mejor, vamos, se pone ahí en efervescencia, se pone nerviosísimo y eso le afecta, ¿no? A veces hay parejas que están conviviendo, ¿no? Sí. Que a veces llevan al despacho y llevan meses sin hablarse en casa. Qué duro. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Me parece horroroso. Yo ante el silencio, bueno, es que me parece lo más duro. Ya. Porque casi cuando discutes con alguien, pues parece que le estás importando, ¿no? Pero el que alguien se cierre tanto a la comunicación es una forma muy dura de tratar al otro, sí. Laura, la semana que viene vamos a hablar más de los silencios, de la importancia de los silencios y vamos a hablar también de otro tema más. Sí, vamos a ir hablando de cómo manejar la comunicación, de cómo con estas claves que vamos a ir dando, cómo poder ir dirigiendo la conversación y dirigiendo al otro hacia donde tú quieres estar y hacia donde tú quieres que esté contigo. Vamos a intentar hacer unos ejemplos un poquito más prácticos para que la gente entienda cómo tiene que manejar una conversación. Si queréis sacar informaciones a una persona, pues Laura Arranz seguro que os ayuda, ¿eh? Bueno, parece solo si son con buen fin. Si son con mal fin, no ayudo. No, yo no ayudo, si es con mal fin, yo no ayudo. Tengo las manos limpias. Si acaso tú no tienes nada que ver. No, yo no tengo nada que ver, no era yo.